Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:44, recta final de A Primera Hora. Vamos a proveer un diálogo periodístico a esta hora. Visita nuestros estudios el subsecretario de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Luis Aguilar. Subsecretario, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia de Sonorama. A usted por la gentileza de visitarnos acá en la estación. Bueno, estamos ya en época, se supone, post-pandemia. El retorno a esta nueva normalidad o esta nueva realidad que estamos viviendo. En el caso del transporte aéreo, ¿podemos decir que este sector ha normalizado totalmente sus operaciones en el Ecuador? Bueno, efectivamente, como usted menciona, Fabricio, estamos en un franco proceso de recuperación de la conectividad aérea del país. Hay señales muy buenas, estamos recuperando ya los niveles pre-pandemia. Se estima que a finales de este año ya alcancemos los niveles del año 2019. Y esto es muy importante, sobre todo porque aparte de que nos hemos recuperado evidentemente de la afectación tan grave que tuvo la pandemia, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, la industria aérea fue de las más afectadas por la pandemia, también nos hemos recuperado de la desaparición de la línea aérea TAME, una línea aérea que evidentemente garantizaba la conectividad del país hacia muchos aeropuertos, y ya vamos recuperándonos, como le digo, por completo, y a finales del año estimamos ya tener los mismos niveles de conectividad del año 2019. Brevemente, subsecretario, buenos días. Cuando hablamos de afectación en la industria aérea a propósito de la pandemia, ya en términos reales, ¿de cuánto estamos hablando respecto del impacto? Bueno, como ustedes saben, la afectación fue tan grave que se perdió la conectividad nacional en lo que tiene que ver con la línea aérea TAME. Eso obligó a que tenemos al momento muchísimos aeropuertos del país sin aviación civil comercial. Adicionalmente, muchas aerolíneas internacionales dejaron de volar al Ecuador y por lo tanto perdimos también conectividad hacia destinos importantes del mundo. Pero vemos con mucho optimismo cómo vamos a lo largo de este año inaugurando nuevas rutas aéreas, recuperando rutas que ya se habían dejado de volar desde la pandemia e inclusive un poco antes de la pandemia. Y por lo tanto, como le digo, esperamos que a finales del año ya tengamos el mismo número de pasajeros que en el año 2019. Cifras alentadoras, por ejemplo, tanto Quito como Guayaquil están movilizando o movilizaron en el primer trimestre, el mes de marzo, más de 350,000 pasajeros cada uno de los aeropuertos internacionales. Eso significa que en el caso de Guayaquil están casi con el 100% de los pasajeros que movían en el año 2019. En el caso de Quito todavía no podemos llegar a ese número, pero las cifras demuestran que cada mes que pasa tenemos muchos más pasajeros transportados. Los ecuatorianos confían cada vez más en la transportación aérea. Yo recuerdo la última vez que estuve en la entrevista aquí con usted, Fabricio, me decía, ¿y los costos? Ahora vemos con mucho optimismo y felicidad que, por ejemplo, en el caso de la frecuencia Quito-Guayaquil, ha habido una importante baja en los precios justamente porque tenemos un nuevo competidor. Eso iba a decir, porque hay una nueva competencia. Que es de EQR. Yo le mencionaba la vez pasada... Teníamos solamente 2 aerolíneas, ahora tenemos 3. Exactamente. Yo le mencionaba la vez pasada, prácticamente en la aviación civil comercial operan las leyes de la oferta y la demanda. Mientras más aerolíneas tengamos volando, vamos a tener la oportunidad de encontrar mejores costos en los pasajes aéreos para los ecuatorianos. Ahora bien, usted hablaba de 2019. En 2019 ya no estaba operando TAME. Coincidió prácticamente con el tema de la pandemia. ¿Por qué razón? Fabricio. Porque claro, TAME, por ejemplo, más allá de la situación económica y los problemas de rentabilidad seguramente económica que tenía, se suponía que una de las razones de ser de TAME era la rentabilidad social. Y a través de esa rentabilidad social, por ejemplo, había la frecuencia a Esmeraldas, había la frecuencia al aeropuerto de Jumandi, había la frecuencia al aeropuerto de Santa Rosa, había más oferta para la frecuencia de Loja, para la frecuencia de Manta, para la frecuencia del Lago Agrio, para la frecuencia del Coca. ¿Qué pasa con estas otras frecuencias donde además hay aeropuertos que entiendo están o no utilizados o subutilizados, subsecretario? Sí, efectivamente, todavía tenemos muchos aeropuertos en los que no tenemos conectividad. Sin embargo, muchos de los que usted me mencionó, Fabricio, ya tenemos operación civil comercial. Por ejemplo, en Loja ya tenemos una importante actividad
de las aerolíneas, tanto de la TAM como de Aeroregional. E incluso la TAM ha anunciado que incrementará una frecuencia más hacia Loja de manera semanal. En el caso del Coca tenemos igualmente volando la TAM como Aeroregional. En el caso de Esmeraldas tenemos ya muchos interesados en volar. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que este aeropuerto se vuelva más atractivo a la operación comercial y estamos enfocados justamente en recuperar algunos aeropuertos que lastimosamente no tenían conectividad. Mire lo que ha pasado con Santa Rosa. Aeroregional comenzó a operar con 5 frecuencias semanales hacia ese aeropuerto, hacia Santa Rosa. Empezó su primer vuelo, fue el Viernes Santo, coincidió con el Viernes Santo, y está con una muy buena ocupación. Por lo tanto, como ve Fabricio, vamos recuperando de a poco los aeropuertos en los cuales teníamos en el año 2019 efectivamente conectividad, pero vamos recuperándolos y eso es bueno. Habrá aeropuertos en donde no se podrá recuperar la operación porque tal vez no son rentables económicamente hablando. Sí, nosotros todavía estamos trabajando en el tema. Tal como usted dice, Fabricio, hay aeropuertos que no son rentables. ¿Cuáles, por ejemplo, no son rentables? Por ejemplo, es muy complicado encontrar aerolíneas interesadas en ese aeropuerto. Sin embargo... Es una pena porque es una infraestructura espectacular. Claro, totalmente. La pista, el terminal, son muy buenos aeropuertos. Ecuador invirtió mucho en infraestructura aeroportuaria, pero creo que faltó algo. Se construyeron aeropuertos, pero no se pensó en que necesitas aerolíneas que vuelen hacia esos aeropuertos. Porque para eso servía tan. Claro. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos impulsando que nuevas aerolíneas con aviones más pequeños se interesen en el Ecuador. Y es así que, por ejemplo, una aerolínea de Colombia, Zarpa, que tiene aviones mucho más pequeños de 50 a 60 pasajeros, obtuvo a inicios del año el permiso del Consejo Nacional de Aviación Civil y ya está realizando vuelos charter. Ellos anuncian que a partir del mes de julio retomarán, o más bien dicho, inaugurarán frecuencias que puedan conectar Quito con Esmeraldas y desde Esmeraldas a Cali o Medellín. Entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo justamente para recuperar la conectividad? Promocionando nuestros aeropuertos y buscando aerolíneas que ofrezcan vuelos que tengan condiciones operativas más bajas y que permitan cubrir esas rutas que evidentemente tienen menos pasajeros y son muy cortas, ¿no? Y como parte de este proceso de recuperación de conectividad, el tema de estas nuevas frecuencias que se inauguran brevemente, citar entre qué destinos. A ver, como le decía, ya se inauguró Quito-Santa Rosa, eso es muy importante. Y creo que vale la oportunidad mencionar que estamos en julio por inaugurar con la TAM ya lo ha anunciado, la ruta Cuenca-Guayaquil, que era una ruta que demandaban muchísimo, tanto la población del Guayas como la población de la Azuay. Esas dos provincias, como todos saben, tienen una sinergia turística muy importante. Le gusta mucho a la gente del Guayas ir a Cuenca y le gusta mucho a la gente de la Azuay ir a Guayaquil, a las playas. Y hacía falta esta frecuencia. Entonces la TAM ya ha anunciado que desde el mes de julio operará esta frecuencia, lo cual es muy importante para la conectividad del país. Asimismo, la TAM ha anunciado un importante incremento de sus frecuencias a nivel nacional. Es así que para Manta anuncia que desde julio duplicarán el número de vuelos que tienen hacia Manta, de 7 a 14 vuelos. Y en lo que tiene que ver con Quito-Cuenca, han anunciado que pasarán de 4 vuelos diarios a 5 vuelos diarios. Todo esto demuestra, primero, la confianza que tienen las aerolíneas en el país, que la política aeronáutica que venimos desarrollando va dando sus frutos. La política, como le digo, del gobierno nacional, del gobierno del encuentro en materia aeronáutica ha sido justamente dar seguridad a las aerolíneas para que puedan volar en el país. Y también demuestra la seguridad que están teniendo todos los ecuatorianos en el transporte aéreo. Eso es algo muy bueno porque evidentemente va generando mejores condiciones y va atrayendo más aerolíneas a que vuelen tanto adentro del Ecuador como hacia afuera del país. Y a la par el Ministerio estaría trabajando en un plan de incentivos, entiendo, para los aeropuertos administrados por el Estado. ¿Qué implica este plan de incentivos? Exactamente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha trabajado en un plan de incentivos que ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Aviación Civil. La segunda parte para que esto esté en vigencia es emitir un informe por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y nuevamente ahí ya el Consejo Nacional de Aviación Civil lo pondrá en práctica a través de la Dirección General de Aviación Civil. ¿Qué implica este plan de incentivos? Que las tasas que se pagan en los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil, que son 17 aeropuertos en el país, tengan una reducción considerable, aproximadamente el 80% de las tasas para nuevas frecuencias que se inauguren hacia esos aeropuertos. ¿Qué es lo que queremos? Incentivar justamente a que las aerolíneas vayan hacia estos aeropuertos. Tengo interacción en este diálogo con nuestro invitado, el subsecretario de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por ejemplo, acá me dicen, ¿por qué no bajar los valores de las tasas aeroportuarias? Eso vuelve el pasaje aéreo demasiado caro.
Y en el mismo contexto recibí acá otro mensaje que dicen, los vuelos internos siguen siendo caros. Para el extranjero hay unas diferencias abismales respecto de los precios que manejamos acá. O sea, y este es el ejemplo clásico que se menciona recurrentemente, que un pasaje a Miami, que es un vuelo de 4 horas, vuelo directo, a ratos hay temporadas que es más barato que un pasaje a Galápagos, que es un vuelo de 2 horas y que es parte del territorio ecuatoriano. Bueno, muy buenas las preguntas. En primer lugar, creo que la pregunta, la primera que me hizo Fabricio queda respondida. ¿Por qué no bajar las tasas? Justamente tenemos el plan de incentivos respectivo. Pero para nuevas frecuencias. Claro, lo que queremos es impulsar justamente que las aerolíneas tengan nuevas frecuencias. Entonces es un plan de incentivos. ¿Y una revisión quizá de lo ya existente? Podemos hacer una revisión, no nos cerramos a eso. El primer paso es justamente este plan de incentivos, como lo hemos diseñado justamente para atraer las aerolíneas. Sin perjuicio de eso, también se pueden revisar. Y adicionalmente creo que es importante mencionar que los aeropuertos concesionados tienen sus propios incentivos. Nosotros como gobierno central no tomamos decisiones respecto a los aeropuertos concesionados. Eso creo que es importante resaltarlo. Y en segundo lugar, Fabricio, yo creería que la ruta Quito-Guayaquil-Galápagos ha sufrido una baja importantísima del valor de los pasajes. Yo mismo me he consultado en las páginas web donde se pueden comprar pasajes y los costos, créeme Fabricio, son casi la mitad de lo que costaban hasta finales del año. ¿Y esto debido a qué? Al ingreso del nuevo competidor que es EQE. Entonces, quizás ese ejemplo ya no es el más práctico, Fabricio, porque como le digo, las tasas, los costos de los pasajes aéreos este momento son mucho más bajos porque las aerolíneas pelean por sus clientes. En este sentido, nosotros también, con el importante anuncio de incremento de frecuencias de la TAM, vamos a ver que los pasajes hacia Cuenca, hacia Manta, van a sufrir una reducción importante, porque la otra aerolínea competidora va a tener también que bajar costos en buscando fidelizar a sus clientes. Para aerolíneas extranjeras, Ecuador se ha convertido en un mercado atractivo para nuevas aerolíneas extranjeras que sigan en la línea que usted está referido de competir y abaratar los costos. Totalmente. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos un plan importante que busca atraer a las denominadas aerolíneas low cost. Estas aerolíneas que ofrecen pasajes mucho más económicos están muy interesados en volar al Ecuador y no a los típicos aeropuertos que son Quito o Guayaquil. ¿Qué es lo que pasa en muchos países del mundo? Usted puede comprar pasajes cuyos costos son mucho más bajos, pero no llega exactamente al aeropuerto más grande, sino que puede llegar a aeropuertos más pequeños en localidades cercanas. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Quito, que tenemos un aeropuerto muy cerca con excelentes condiciones, como es el caso del aeropuerto de La Tacunga. Nosotros queremos potenciar este aeropuerto justamente para nuevas aerolíneas como locos. Le doy nombres de aerolíneas. Tenemos Sky de Chile, tenemos JetSmart de Chile, tenemos Spirit, que ya vuela a Guayaquil y que estaría interesada también en el aeropuerto de La Tacunga. Yo no sabía que Spirit ya volaba a Guayaquil, ¿verdad? Claro que sí. Spirit vuela a Guayaquil, solo a Guayaquil, no vuela a Quito. Estamos peleando. Pero cubre ruta a Estados Unidos. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Fabricio? Nosotros queremos que el aeropuerto de La Tacunga pueda ser una especie de hub importante de aerolíneas low cost. Pero sigue siendo un aeropuerto netamente para carga, el aeropuerto de La Tacunga. No, el aeropuerto de La Tacunga o ya es un aeropuerto de pasajeros. Es un aeropuerto internacional, es un aeropuerto con un terminal con una muy buena infraestructura. Yo mismo la he revisado, digamos así, en los últimos meses. La infraestructura está muy bien. Es más, hasta hace unos 6 meses tenía vuelos charter que salían de ahí hacia afuera del país. Y lo que buscamos, como le digo, Fabricio, es que aerolíneas low cost consideren su operación hacia allá. ¿Cómo pueden considerar? Justamente con el plan de incentivos. Adicionalmente, y no es de mi competencia, pero el Ministerio de Turismo está trabajando en una importante reducción de la tasa Ecodelta, una tasa que es de $50, que la podrían fijar mucho más baja para aquellos vuelos que lleguen a aeropuertos internacionales como el de La Tacunga. Entonces, todos estos planes de incentivos les atraen evidentemente a las aerolíneas para que vuelen hacia esos aeropuertos que tienen costos operativos mucho más bajos. Finalmente, las tasas son mucho más altas en la ciudad de Quito. Entonces, eso vuelve atractivo, como le digo, a otro tipo de aeropuertos como el de La Tacunga. Muy brevemente, en un minuto, porque ya se nos agota el tiempo, sobre destinos lejanos como la Amazonía, hay preocupación por parte de los ciudadanos en la interacción que tenemos en redes sociales. ¿Allí alguna alternativa? Sí, como le decía, nosotros estamos promocionando aerolíneas con aviones mucho más pequeños. De hecho, en 2 semanas vamos a tener una visita importante al TENA,
justo lo que mencionaba Fabricio del aeropuerto de Humandi, para ver la posibilidad de que 2 aerolíneas ya inicien operaciones con taxi aéreo. Evidentemente, los taxis aéreos tienen una ocupación mucho menor, tendrán otros costos, pero esta es la forma en la cual se comienza a reactivar el sector. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como gobierno central o qué es lo que venimos haciendo? Nosotros trabajamos muy de la mano con las autoridades locales, porque las aerolíneas vuelan a aquellos destinos donde ven que las autoridades locales, los gremios turísticos, producción, les van a garantizar de alguna forma la ocupación y cubrir los costos de la operación aeronáutica. Entonces nosotros justamente venimos trabajando de la mano con las autoridades locales para generar esta especie de sinergia que permita a las aerolíneas confiar en esos destinos. Nosotros tenemos, digamos así, como puntos muy importantes en la Amazonía, recuperar la conectividad en los aeropuertos de Tena y de Macas, sin dejar de lado los otros. Pero nosotros vamos, digamos así, fijándonos metas. Ya hemos cumplido lo de Loja, lo de Santa Rosa, ahora estamos casi por cumplir lo de Esmeraldas y vamos a continuar, como le digo, y tenemos como meta tanto el Tena como Macas reactivar la operación aeronáutica. En 30 segundos, a propósito de esta pregunta, porque nos dice, todo me parece bien, dice un oyente, pero ¿dónde puedo recurrir cuando no se respeta el 50% del valor del pasaje para personas con discapacidad de tercera edad? Sí, una muy buena pregunta. Muchas veces pasa eso por las páginas web en las que compran. Si usted compra, por ejemplo, en despegar.com, no hay la opción para poner soy de la tercera edad y por lo tanto hay el descuento. En primer lugar, la propia aerolínea. Yo he verificado cómo los reclamos se hacen a la aerolínea y la aerolínea inmediatamente devuelve el valor depositando en una cuenta que usted proporciona del valor cobrado en exceso. Y en segundo lugar, si es que la aerolínea no cumpliera con esta obligación, tenemos la Dirección General de Aviación Civil que receta este tipo de reclamos. Sin embargo, Fabricio, yo mismo he visto cómo las aerolíneas sí cumplen con esta devolución y lo hacen en la cuenta que el pasajero, una vez que demuestra que era de la tercera edad y tenía el derecho al descuento, da una cuenta y le depositan en esa cuenta. Correcto. Subsecretario, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias, Belkis, Fabricio. Muy amable, hasta luego. muy gentil. Gracias por visitarnos. A nuestro invitado, el subsecretario de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Luis Aguilar, hablando justamente sobre los temas de conectividad aérea y algunas inquietudes que nos ha formulado nuestra audiencia. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.